Hola a todos. En este video explicaré una manera de analizar y resolver problemas de transferencia de calor unidimensional haciendo una analogía con circuito eléctrico. Para poder hacer esta analogía debemos trabajar bajo los supuestos de un sistema estacionario sin generación de calor y K constante. Entonces, la intensidad eléctrica, que es el flujo de corriente, lo podemos analizar como análogamente a un flujo de calor. La variación de voltaje sería el análogo a la variación de temperatura. Entonces el problema radica en encontrar una analogía a la resistencia eléctrica. Para encontrar esta resistencia eléctrica vamos a utilizar Fourier en su manera diferencial. Fourier dice que la transferencia de calor es igual a una constante o a un valor de conductividad térmica multiplicado por el área transversal a través de la cual pasa el flujo de calor, y todo esto multiplicado por la derivada de la temperatura con respecto a X. Entonces, si nosotros asumimos que el área es constante, llegamos a esta ecuación. El flujo de calor en dx es igual a menos K por A por delta T. Integrando, vamos a tener que el calor es igual a menos K por A por delta T. Aquí vemos que el flujo de calor sale de la integral ya que estamos en un estado estacionario. Por lo tanto, el flujo de calor es constante. Y de esta manera llegamos a que el calor por delta X es igual a menos K por área por delta T. Despejando el flujo de calor, vamos a tener que el flujo de calor es igual a delta T sobre delta X partido en K por A. El signo negativo no lo puse porque va a quedar dentro de este delta T. Entonces, si anteriormente teníamos que intensidad es igual a variación de voltaje sobre resistencia, haciendo la analogía a la transferencia de calor, vamos a tener que el flujo de calor es igual a la variación de temperatura sobre delta X partido en K por A. Entonces, en coordenadas cartesianas, la resistencia eléctrica por conducción vendría dada por esta expresión, delta X sobre K por A. Anteriormente encontramos el valor de la resistencia por conducción para coordenadas cartesianas, que vendría siendo el delta X sobre K por A. Realizando el mismo procedimiento matemático anteriormente descrito, pero haciéndolo en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, podemos encontrar otros R, otra resistencia eléctrica. Entonces, para coordenadas cilíndricas, el R de conducción viene dado por logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido en 2pi por K por L, donde L es el largo donde estamos integrando. Y en coordenada esférica, la resistencia por conducción viene siendo R2 menos R1 partido en 4pi por K por L. Todo esto bajo los mismos supuestos anteriores. Dijimos área constante, K constante, estado estacionario y sin generación. Ahora bien, todos estos valores de R los obtuvimos por la ecuación de Fourier, la ley de Fourier. Para encontrar el R por convección utilizaremos la ley de enfriamiento de Newton, y el R de radiación ocuparemos la ley de Stefan Boltzmann para un cuerpo negro. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton dice que el flujo de calor es igual a H por el área superficial por la variación de temperatura. Este delta T es la variación de temperatura que genera el flujo de calor. A su vez es el área superficial a través de la cual pasa el flujo de calor, y H es una constante experimental. Esta se obtiene empíricamente y no es una propiedad del material. Es importante destacar eso. No es una propiedad del material. Entonces, el R de convección viene siendo 1 partido en H por área superficial. Este R va a servir para los tres sistemas de coordenadas, no como en conducción que tenemos un R para cada sistema. Y ahora, en radiación, tenemos que el R de radiación es 1 partido en H de radiación por A sub S.
la ley de Stefan Boltzmann para un cuerpo negro dice que el flujo de calor es igual a un valor de emisividad por un valor de absorcividad del cuerpo multiplicado por el área superficial y todo eso por un delta de temperatura pero a la cuarta. Entonces nosotros definimos un H de radiación que sirve para eliminar esta diferencia a la cuarta y dejar solo un delta T. Este H de radiación viene dado por esta expresión que tengo acá. Dice que el H de radiación es igual a epsilon por phi por temperatura ambiente a la cuarta más temperatura superficial, o sea, al cuadrado, temperatura ambiente al cuadrado más temperatura superficial al cuadrado, y todo eso multiplicado por temperatura ambiente más temperatura superficial. Bueno, esto se desprende de acá, que si nos damos cuenta, esto es una suma por su diferencia, donde que viene a dar de esta forma: t infinito al cuadrado, menos t sub s cuadrado, cuadrado. Al realizar esta suma por su diferencia, llegamos a una multiplicación donde el segundo término también es una suma por su diferencia, y al descomponerlo llegamos a esta expresión. Entonces, utilizando estos R obtenidos anteriormente, podemos decir que el flujo de calor viene dado por la diferencia de temperatura sobre R. Y ahora sí podemos trabajar nuestro problema de transferencia de calor como un problema de un circuito eléctrico, en serie o en paralelo, que eso lo voy a explicar a continuación. Para poder realizar esta analogía de trabajo entre un problema de transferencia de calor y un problema de un circuito eléctrico, es necesario saber cuándo vamos a trabajar con circuitos en serie y cuándo vamos a trabajar con circuitos en paralelo. Entonces, aquí puse dos casos. Si nos damos cuenta, en el caso 1 tenemos que el material tiene dos valores de conductividad térmica distintos. Entonces, el flujo de calor que entra en la resistencia 1 es igual al flujo de calor que sale en 2. Entonces, en ese caso, vamos a decir que el circuito es paralelo. O sea, el circuito es en serie. En cambio, en este caso, tenemos que el flujo que entra 1 se divide en dos flujos distintos. Entra en 1, pero sale como un flujo en 2 y un flujo en 3. Entonces, al dividirse el flujo de calor, podemos trabajarlo como un circuito paralelo. Entonces, en conclusión, si el flujo que entra no se divide, trabajamos en serie, y si el flujo que entra se va dividiendo en el camino, esa división se trabaja como paralelo. Para sumar la resistencia, en serie se sabe que la resistencia total es igual a la resistencia 1, más la 2, más la 3, más todas las resistencias que tengamos. Y si estamos en paralelo, 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más la sumatoria hasta n veces, donde n es la cantidad de veces que cambia el flujo o que cambia el material en verdad. Porque la resistencia va a depender del K del material. Entonces, si el material analizado tiene 4K distintos, vamos a tener 4 resistencias distintas en el material. Y a partir de esto vamos a tener que el flujo de calor total que pasa desde T1 hasta T2 es igual a la variación de temperatura dividido en la resistencia total. Utilizando lo anterior, se nos pide resolver el siguiente problema. Tenemos un flujo de calor que va desde T1 hasta T2. Tenemos que esta pieza que está aquí, que estamos estudiando, está compuesta de dos materiales distintos. Toda esta parte es de un material que tiene constante K1 de conductividad térmica, y esta parte de arriba tiene una constante K2. Por lo tanto, vamos a tener que el área transversal por la cual fluye el calor, en este caso es A, en este caso es A, y en esta parte es A medio en cada tramo. Entonces, primero que todo, tenemos que saber que estamos trabajando en un estado estacionario. K1 y K2 son constantes, el área también es constante, la temperatura en el inicio del material es T1 y la temperatura al final es T2. Entonces, para analizar este problema, tenemos que el flujo de calor que ingresa a nuestra sección 1 tiene que ser igual al flujo de calor que atraviesa esta parte más el que atraviesa esta parte, porque es estacionario y el calor es constante. Entonces, esto de acá lo analizamos como un sistema, como un circuito paralelo.
y lo de acá es un circuito serie. Como vimos anteriormente, la resistencia por conducción en coordenadas cartesianas lo podemos escribir como delta X sobre K por área. A partir de esto tenemos que resistencia 1 es L sobre K1 por área, resistencia 2 es 2L sobre K2 por área, la resistencia 3 viene dada por 2L sobre K1 por área y la resistencia 4 es L sobre K1 por área. Entonces, para poder resolver el sistema utilizando esto que dice que el flujo de calor es igual a la variación de temperatura sobre la resistencia, como tenemos muchas resistencias, tenemos que encontrar una resistencia total, que viene dada de la siguiente forma. La resistencia 1 más resistencia 2 por resistencia 3 dividido en resistencia 2 más resistencia 3, que esta es la manera en la que sumamos resistencia en paralelo, más la resistencia 4. Y a partir de esto tenemos que el valor de la resistencia total es el que está expresado en este cuadrito. Entonces, con este valor de resistencia que es R total, tenemos que el flujo de calor viene dado por delta T sobre R total. Y eso nos da esta expresión que está en rojo. Entonces, nos piden analizar qué pasa cuando K1 es mayor que K2, si K2 es mayor que K1 y si ambas conductividades son iguales. Entonces, si K1 es mayor que K2, vamos a tener que la resistencia, perdón, que K2, vamos a tener que la resistencia 2 es mayor que la resistencia 1. Y si como la resistencia es la capacidad que tiene el cuerpo de oponerse al flujo de calor, si la resistencia 2 es mayor, entonces el calor en 2 es menor. Va a ser menor que el calor que pasa en 3. Si K1 es menor que K2, vamos a tener que R1 es menor que R2. Entonces el calor en 2 va a ser mayor que el flujo de calor que pasa por 3. Ahora, si K1 y K2 son iguales, entonces la resistencia 1 y la resistencia 2 son iguales. Por lo tanto, el calor que pasa por acá es igual al calor que pasa por acá, y que sería la mitad del calor que está entrando. Entonces, ¿qué pasa si K1 es mayor que K2? Si K1 es mayor que K2, tenemos que la resistencia en 3 va a ser menor que la resistencia en 2. Por lo tanto, el flujo de calor a través de 3, que viene siendo esta superficie, es mayor que el flujo de calor que pasa por 2. Esto es obvio porque por Fourier nos dice que el flujo de calor es igual a menos K por A por delta T. Nosotros metimos este signo en la variación de temperatura, entonces a mayor K, a mayor conductividad térmica, mayor va a ser el calor que pasa por el material. Si decimos que el calor, que la constante de conductividad térmica en esta sección es mayor a la que hay en esta sección, obviamente el flujo de calor que pasa por acá va a ser mayor. Ahora bien, si K2 es mayor que K1, vamos a tener que R2 es menor que R3, por lo tanto Q2 es mayor que Q3. Y si sigue el caso que K1 y K2 son iguales, vamos a tener que las resistencias también son iguales. Y si ambas resistencias son iguales, quiere decir que el flujo de calor que pasa por acá va a ser igual al flujo de calor que pasa por acá. Entonces, el flujo de calor que pasa por 2 es igual al flujo de calor que pasa por 3. Y como la suma de estos flujos tiene que dar el flujo que entró, podemos decir que es igual al flujo en 1 dividido en 2. Ahora, ¿qué pasaría? Voy a borrar acá. ¿Qué pasaría en el caso que K2
fuera mucho mayor que K1. Si K2 es mucho mayor que K1, podemos advertir que esta suma de acá, K1 más K2, sería aproximadamente K2. Porque K1 es muy despreciable al lado de K2. Y por lo mismo, esta expresión que está acá vendría siendo aproximadamente K2. Por lo tanto, el flujo de calor quedaría dado de la siguiente forma. La diferencia de temperaturas multiplicado por A por K1 dividido en 2 sobre L. Porque K2 y K2 serían. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta constante de acá es mucho más grande que la de acá abajo, todo el flujo de calor pasaría por esta área. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene este material a oponerse al flujo de calor es pequeña. Este material deja que el calor pase y pase. En cambio, este material de acá se opone al calor, no permite que pase el calor. Entonces, en vez de pasar por aquí, pasaría todo el calor por arriba y el sistema analizar se comportaría de esta manera. Como un circuito en serie, donde este valor de resistencia sería 1 dividido en K2 por área. Y la solución a ese sistema está acá abajo.